El Camino de Santiago llega hoy a una de sus metas más cruciales. Abandonamos la zona interior, abandonamos Mansilla de las Mulas y hoy llegamos hasta León. La etapa discurrirá cercana a una carretera de tráfico intenso. Afortunadamente, la belleza de la ciudad de León y en especial de su magnífica catedral nos resarcirán del trance. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Póngame un refresco, por favor, que estoy... Naranja, limón... naranja, por ejemplo. Naranja tenemos aquí. Oye, qué sitio más singular, ¿no? Aquí en mitad del camino. Más que singular, yo creo. Tendrá más cosas todavía que singular. ¿Es suyo el bar? Le hice yo. Y con las manos además, ¿no? Mira, ¿no ves que está hecho a cachos? Ah, o sea, que el bar lo hizo usted. Le hice yo hace 17 años. El 2 de julio del 2004, viernes. Ajá. A ver. Que fue el día de hoy. ¿Y por qué vino usted aquí al Camino de Santiago a atender a peregrinos? No, yo nací en esta casa, allá dentro a 20 metros de la cocina. Ah, o sea, usted es de aquí. Yo nací, esta es la casa de mi padre. Entonces, Ajá. pues nací allí, en la cocina. Decidió hacer este bar para atender a los peregrinos. Pues eso, pasan peregrinos. Me da un poco bien esto de la cocina, darles unos bocatas y algo caliente y tal. Y a unos precios siempre módicos. Y la gente, pues al final fue aceptando. A mí me permite más o menos vivir. Llevas 15 años aquí con 17. el Camino, 17. 17 con el bar. Toda la vida aquí. Ajá. Y veo que las paredes están con Todo, firmas de los peregrinos, ¿no? Por donde las mires. Para allí, ladrillos, ya no sé si quedan. Ya se habrá borrado 100 veces. Pinturas, dibujos, los recuerdos que vayan diciendo y todo lo que... Bueno. ¿Hay algún peregrino, alguna historia que usted recuerde de alguien que le haya llamado muchísimo la atención, que haya venido aquí? Sí, la de una mujer. En el 2012 dejó un recordatorio, una pared está puesta. Y dice, recuerdo para mis futuros nietos si por aquí pasan alguna vez. Y pues ya son grandes y tal, y dice, no estoy ni casado. Pero dejó un recuerdo a muy futuro. Porque se da por hecho que esto se va a quedar aquí, ¿no? Sí, Seguro. y si el día que me casque, no siento que se queme, aquí quedará, y el que lo quiera coger. ¿Qué tal la pandemia? ¿Cómo la ha llevado? Yo, dentro de lo que cabe, soy privilegiado. Ni familia, ni nada, o sea, que no tengo que tirar nada de nada, pero la gente mal. Y bueno, todo se nota, pero en fin, en definitiva, cuando hay peregrinos, siempre hay clientes por aquí de alrededor. Hay gente toda cojonuda, simpática, joven. Y el rock aquí es un protagonista, ¿no? En el restaurante. Rock and roll, rumbas. Este bar se llama Elvis por Elvis Presley, ¿no? Empezaron los peregrinos. Como no sabía mi nombre es difícil, es Eugenio Pietro Rafael. Entonces es muy difícil. Entonces, con la música todo el tiempo Elvis, porque solo tenía este disco. Lo habían traído de Alemania, pero no es por nada, porque no tenía aparato. Y Elvis, un café, Elvis, ¿Verdad? Muchas gracias por el refresco, nosotros seguimos caminando. Gracias por todo. Que tengáis buen camino. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hola, José Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. ¿Dónde estamos? Aquí te damos la bienvenida al monasterio de Santa María de Sandoval, en el pueblo de Villaverde de Sandoval. Usted es el alcalde, ¿no? Sí, del sí, lugar. soy el alcalde aquí del pueblo y estamos en el monasterio. Y es un monasterio fundado en el siglo XII por el conde Pedro Ponce de Minerva y su mujer Estefanía Ramírez. De la Orden del Císter, de San Bernardo de Claraval. Esto era un centro de peregrinos, sobre todo los monasterios antiguamente venían muchos peregrinos en función de las reliquias que tuvieran. Hay un relicario muy importante aquí. ¿Y qué pasó para que estos claustros ahora tengan esa situación, no? Sí, el claustro segundo se vino abajo en un incendio en 1614-1615 y reconstruyeron un claustro nuevo en 1623 en el claustro primero, que en la otra zona. Entre la Junta, Ayuntamiento y Diputación estamos invirtiendo un poco para mantener lo que hay y darle un uso cultural, social y de todo tipo. Para que el monasterio vuelva a tener ese esplendor, ¿no? Que tuvo... Que era un centro cultural donde se conservaba la cultura, las tradiciones. Me enseñas la iglesia, que tú me dices que es lo que está mejor conservado actualmente, ¿no? Esta es la entrada principal de tipo románica, que es la más antigua, por donde se entraba antiguamente a la iglesia antes de la ampliación del siglo XV, ¿vale? Vamos. Bueno, Javier, ahora estamos en el interior de la iglesia, del monasterio de Sandoval, que sigue siendo la pieza mejor conservada de todo el complejo monástico, y estamos en la parte más antigua, que es la románica, que es con los 3 ábsides, en un estilo muy sosegado y tranquilo como eran los del Císter, y luego hubo una segunda ampliación ya en estilo gótico tardío del siglo XV, ¿vale?
O sea que hay una mezcla aquí de Sí, estilos, de todos ¿no? los estilos. Fue evolucionando, iban creciendo y se iban construyendo según los estilos del momento. Entonces puedes encontrar desde el románico más puro, al gótico de transición, al plateresco, al barroco, como es el retablo que tenemos a nuestra espalda, que es del siglo XVII, o la sillería del coro, que también es del siglo XVII. Sigue siendo la parroquia del pueblo, es para todos los actos litúrgicos, es una iglesia consagrada, pero a la vez también todo el complejo monástico, junto a la panera, los claustros, la iglesia, se sigue realizando actividades culturales de tipo artístico, de tipo de teatro, de conciertos, toda actividad cultural para darle vida a la recuperación del monasterio. Bueno, José Alberto, muchas gracias. Enhorabuena por todo este trabajo que estáis haciendo aquí en el monasterio y nosotros seguimos caminando hasta Santiago. Bueno, pues muy bien, buen camino. Buen camino, chao. Dale. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, me he desviado del camino porque me han dicho que no puedo llegar a León sin antes visitar las Cuevas Menudas. Pero, ¿qué son las Cuevas Menudas? Pues las Cuevas Menudas es un conjunto muy significativo de oquedades artificiales que se encuentran en el Ayuntamiento de Villasabariego y que se han restaurado, se han recuperado hace poco para la visita. En principio, bueno, pues son unas oquedades que se están talladas en los terrenos del Cantil que mira hacia el río Porma y que conforman un conjunto muy, como dije antes, muy notable, ¿no? Y que su interpretación parece ir en la línea de posibles eremitorios medievales. Pues oye, ya que podemos visitarlo, ¿no? Desde hace poquito, además, que es así. Además hay unas vistas tremendas, así que ¿me las enseñas? De acuerdo, pasar por aquí. Jesús, ¿quiénes vivían aquí y por qué lo hacían en un lugar tan agreste? No lo sabemos muy a ciencia cierta. Prácticamente la información la tenemos que sacar desde el ámbito arqueológico. La opinión mayoritaria de los investigadores es partidaria de asignar estos lugares a gentes que vivían en un entorno próximo y que en algún momento, por una cuestión de regeneración espiritual de estas gentes, se decidieron apartar de la civilización, de los núcleos poblados, y buscar lugares más apartados y en espacios, digamos, que tienen poca visibilidad. Para estar solos. Exactamente. Y hallan estos lugares para, digamos, ocultarse lo más posible, ¿no? Ellos buscan el retiro ascético, el retiro espiritual, la relación con la naturaleza, la relación con Dios, es decir, huyen un poco del mundanal ruido, como se suele decir. O también algunas cruces que se asemejan bastante a las altomedievales, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que es un movimiento religioso. Pues nada, Jesús, además ahora ya son visitables, ¿no? Ya se pueden visitar desde hace poquito tiempo. Y nada, animamos a la gente a que si hacen el Camino de Santiago se desvíen un poquito y si no vengan expresamente para poder conocerlas, porque la verdad es que las cuevas son una maravilla y los paisajes que puede uno disfrutar desde aquí también son tremendos, así que nada, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y nosotros seguimos haciendo el camino. Muy bien. Un saludo. Pues feliz camino. Hasta luego. Chao. Hola, don Máximo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, recién llegados a León y tengo que confesarle que para mí es la primera vez que estoy en la Catedral de León. Nunca había estado previamente, estoy muy contento y creo que mejor que usted nadie para poder enseñármela por dentro. Bueno, pues muy bien, la podemos ver por dentro y por fuera, y más en un momento como este, que es el año jacobeo. Es una catedral que, por otra parte, significa el término final del gótico puro en ese mismo camino. Es un espejo perfecto de lo que era la Europa de aquel momento.
Estamos en una ciudad, ya no estamos en un pueblo, no estamos ante una arquitectura de carácter rural, monasterial. Estamos en una ciudad que podía tener unos 5.000 habitantes y que era un punto importantísimo dentro de estas corrientes culturales y religiosas que llegaban a través del Camino de Santiago. Estamos en el siglo XIII. Hay un asentamiento y hay una estabilidad en las monarquías. Había ya ido replegando poco a poco la cultura árabe y ahora comenzó a florecer la cristiana y tenía que manifestarse en algo tan glorioso como era una catedral de estas, que en el fondo no es más que un cántico al triunfo del cristianismo sobre los moros. Y todo eso íntimamente vinculado a un camino que es el Camino de Santiago. Pues si me permite, vamos a entrar dentro y seguimos hablando un poquito más sobre la catedral. Venga. Don Máximo, como he dicho, es mi primera vez aquí en la Catedral de León y lo primero que más me ha impresionado son las enormes y preciosas vidrieras que tiene la catedral. Claro, es de lo que se trata, ¿no? De llenarlo todo de luz por todas partes, ¿no? Y ver que no solamente el secreto está en las vidrieras, está en la compenetración que se da entre las vidrieras y la arquitectura, porque es una arquitectura hecha para tales vidrieras, ¿no? En los edificios góticos como este, todo el peso va a través de esos arbotantes que vemos por el exterior. Estamos ante 1.800 metros cuadrados de vidriera, o sea, que se lo ponemos en el suelo, no. Tremendo. Sí, y que lo que tendían a representar era esa Jerusalén celeste, cuyos espectadores están en la parte alta. Yo cuento muchas veces una anécdota. Viene una señora mayor con un niño y dice, mire, cuando yo era como este niño que traigo aquí, esta niña que traigo aquí, vine con mi mamá y le pregunté al ver esto, que quedé alucinada mirando para arriba. Dice, ¿este es el cielo? Le pregunté, dice, no, hija, pero se le parece. Ahí ha dado la clave de lo que se pretendía en este momento, representar el cielo en la tierra. Simbolismo. Bueno, pues mira, tenemos algo que no ocurre en todas las catedrales. Los 12 pilares que tenemos por una parte y los 12 pilares que tenemos por la otra, ¿no? Que es el símbolo de los apóstoles, 12 apóstoles. Nosotros nos alucinamos, pero en aquel momento todavía más, mucho más todavía que nosotros, porque era lo que veían. Nosotros estamos haciendo el Camino de Santiago, así que nos gustaría poder ver algo de esa simbología del camino. Perfectamente. En esta la simbología del camino, mira, no lo hemos visto, pero ya en las mismas rejas ya aparece la concha. Pues vamos a verlo, si le parece. Vamos a verlo, sí. Estamos delante de una de las tablas del primitivo retablo del siglo XV, que nos indica un poco la importancia que tenía también Santiago en aquel momento, puesto que una de las 200 y pico tablas que tenía estaban dedicadas precisamente a Santiago. Parece probablemente la representación de las más antiguas que tenemos de la cruz famosa de los ferros. La figura del apóstol no solamente aparece aislada, ¿no? Y no solamente se le da importancia a él, sino que se da importancia también al mismo Camino de Santiago y a los peregrinos, sobre todo en los sepulcros y esta vidriera, que es de lo más antiguo que tenemos también en el siglo XIII, donde aparece el cofre donde se encuentran los restos del santo y rodeado por una parte y por otra vemos a los peregrinos, unos orando, otros rezando, otros acercándose allí. Se distinguen perfectamente por las mochilas que llevan ya desde el siglo XII, casi antes de construir esta catedral, cuando todavía había aquí pues un cabildo que no era secular de canónigos, sino que era regular. Ya había lo que se llamaban un hospital para los peregrinos, una hospedería, una especie de acogida, ¿no? Y por eso se representan, como vemos aquí, con su concha, con sus atavíos, con su sombrero, etcétera, también entre todos los demás. Bueno, esta capilla está presidida por la imagen de la Virgen y por Santiago arriba. Y hubo un tiempo, durante mucho tiempo, que se llamaba la Capilla de Santiago. Y arriba, pues tenemos también otra figura del apóstol peregrino. Digo que estamos ya en la portada del norte de la catedral, que es la última que se construye. Y aquí, en relación con el Camino de Santiago, pues tiene una característica, y es que aparece el santo allí en la parte derecha
pero que aparece desplazándole a San Pedro. Normalmente el primero que se representa en el grupo apostólico siempre es San Pedro, pero aquí no, aquí se representa a Santiago. Pues nada, don Máximo, muchas gracias por habernos enseñado esta impresionante Catedral de León, por haberlo explicado tan bien, y nosotros seguimos caminando hasta Santiago. Bueno, pues a seguir el peregrinaje, que en eso nos parecemos a aquellos hombres, lo que pasa que entonces no había asfalto en las carreteras, no había asfalto, y en cambio, pues mira, eran heroicos y nos marcaron un camino con el cual entroncamos en lo espiritual, porque ellos iban buscando lo que nosotros buscamos, aunque a veces no nos demos cuenta, que es la paz interior, que es ese encuentro con uno mismo y con Dios, que es lo que nos ofrece precisamente este parón del camino, que es lo que se llama la Catedral de León. Pues muchas gracias, don Máximo, y nada, buen camino. Buen camino. A ver, Margarita, cuéntame lo primero que tendría que saber sobre León. Lo primero que tienes que saber de León es que es el reino más importante durante 300 años, que somos los padres de Portugal, que somos los padres del reino de Castilla, que somos el origen de las primeras cortes de la historia, las de 1188. Pero no son en Inglaterra las primeras cortes. La verdad es que los ingleses se venden muy bien, Javier, y nosotros a veces no tan bien. Por primera vez en la historia del mundo se escuchó la voz del pueblo y además el propio rey se autolimitó. ¿Y todo eso dónde ocurrió? Pues mira, curiosamente, ¿dónde nos encontramos? Porque ¿dónde se puso el trono? Pues a lo mejor aquí, pero que fue en esta zona del claustro de San Isidoro, donde cambió para siempre la historia y se sentaron las bases de lo que hoy llamamos parlamentarismo. Casi, si te parece, podemos pasar al Panteón de los Reyes y te cuento alguna cosa más. Venga, vamos. Una de las cosas que más atraen siempre a todos los visitantes es esa parte histórica y artística. Y aquí estamos pues, en lo que siempre se ha llamado la Capilla Sixtina del Románico. ¿Por qué? No solamente porque estás ahora mismo y literalmente pisando tumbas de reyes, de reinas, de infantes y bueno, de la historia de nuestro maravilloso país. Y dentro de esa historia pues hay que traer a colación lo que tenemos ahora mismo en imagen de los ojos, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, que son unas pinturas que todavía no tenemos certeza de datación, pero se sitúan a finales del siglo XI. Son una auténtica maravilla, son únicas a nivel mundial en su calidad. Nunca jamás han sido restauradas, es decir, estás viendo lo que vieron los reyes hace 1000 años. Están intactas. Tal cual. ¿Cuál es la escena central? La última cena. Y no deja de tener su aquel, porque la sociedad medieval es una sociedad analfabeta. El 99% de la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Y cómo entraba la cultura? A través de los oídos y a través de la vista. Después tenemos otra escena maravillosa, que es ese Pantocrátor que estás viendo, que es absolutamente excepcional. Y está dando paso a un arco, que es muy célebre dentro de la historia del arte medieval, que es donde se encuentra el calendario. Y al lado tenemos un calvario, que si te fijas, es muy particular. No solamente porque abajo estén los reyes Fernando y Sancha, que son los que hacen este panteón, sino porque justo pegado a la cruz de Cristo vemos un cáliz clarísimo. Y hay una leyenda, que bueno, pues que eso es la sangre preciosa de Cristo que se recoge con muchísimo cuidado. Y ya tenemos dos patas de un misterio, ¿verdad? ¿Quieres que resolvamos la tercera? Vamos. Pues vamos allá. Esto es el cáliz de Doña Urraca, que en la parte superior, si quitáramos todo el oro que donó Doña Urraca, que son sus joyas personales, realmente la copa de arriba es una copa de ónice romana del siglo I. Esta es la copa que se trajo desde Jerusalén y es la copa que en Jerusalén se veneraba como la copa de Cristo, que desde que existe cristianismo como religión lícita, todas las fuentes nos dicen que el cáliz está en Jerusalén y después que el cáliz viene aquí. Quien pintó las pinturas de abajo vio esta copa, no otra. Esta copa la tuvo en su mano o la vio cerca y vio que tenía un borde. Del siglo IV estás viendo, adornada en oro, la misma copa que todos los cristianos que iban a Jerusalén estuvieron viendo. Bueno, cuántas cosas tiene León, ¿eh? Cuántas joyas y cuántos secretos aquí desvelados. Pues nada, muchas gracias, Margarita, por habernos iluminado un poquito, descubriendo bueno, esos tesoros que tiene aquí la ciudad, además de la catedral que es imponente. Y nosotros vamos a seguir caminando hacia Santiago. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer auténtico. Buen viaje. Chao, buen camino, chao. Señor Obispo de León, don Luis Ángel de las Heras, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. En primer lugar, gracias por recibir a este humilde peregrino aquí en el Obispado de León. ¿Qué es para usted el Camino de Santiago? Este que estamos recorriendo desde hace ya 2 o 3 semanas. Pues mira, Javier, el Camino de Santiago creo que es la oportunidad de buscar lo esencial en la vida, y para nosotros los cristianos lo esencial es Cristo el Señor, y yo creo que nosotros cuando nos ponemos en camino salimos del lugar donde estamos, dejamos lo que tenemos que dejar, que es muy importante, ir ligeros de equipaje para hacer el camino, y encontramos lo más fundamental, que no pesa nada, que no es ninguna carga, sino que todo lo contrario, alivia nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros dolores. Esto es en esencia el camino, el llegar a sentirse abrazado por el Señor Santiago, por el apóstol, es la confirmación de que uno está buscando siempre al Señor, que nunca hay que dejar de buscarlo, y que eso es lo que nos da alegría y esperanza en medio de nuestras dificultades, y necesitamos esa esperanza que yo creo que el camino nos devuelve, especialmente este año. ¿Cómo cree usted que un peregrino debe enfrentarse, ¿no?, a este reto que es el Camino de Santiago? ¿Con qué perspectiva? Con la perspectiva de abrirse a lo imprevisible, a la sorpresa, a lo desconocido. Bueno, pues en cualquier esquina puede encontrar un tesoro, porque la verdad es que Dios sorprende en cualquier momento del camino, en cualquier esquina. Y después la tenacidad, ¿no? Porque hacer el camino exige pues no tener que abandonar, sino constancia, ¿no? Exacto, constancia y superar cualquier dificultad. Para eso está la ayuda de los caminantes, de los peregrinos que van con cada uno en el camino, los que parten con uno haciendo grupo, o los que encuentras en el camino, porque en el camino también encuentras a otros peregrinos que no conoces de nada, pero con los que compartes la misma búsqueda y el mismo destino. ¿Qué relevancia tiene para la ciudad de León ser una parada del camino francés, ¿no? Supongo que es muy alta para esta ciudad. Bueno, pues es algo extraordinario. Tenemos la honra de poder acoger a los peregrinos. Para nosotros es un desafío, ¿no?, hacer esta acogida cristiana de todos los que vais caminando hacia Santiago, animaros a continuar el camino para que no os puedan las dificultades, ayudaros a encontrar también la luz que necesitáis para estas búsquedas, ¿no? Usted lleva muy pocos meses al frente como obispo de León. ¿Qué balance hace de estos primeros meses? Bueno, pues tengo que, en primer lugar, estar agradecido al Señor, al Papa Francisco, por la encomienda que me ha dado aquí en la diócesis de León. ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa, ciertamente. Llevaba poco tiempo en Mondoñedo Ferrol, 4 años y medio, estábamos a gusto trabajando, y de repente el Papa llama y dice, bueno, pues ahora a León. Y uno con espíritu misionero tiene que estar dispuesto, y yo estoy dispuesto y estoy muy a gusto y muy agradecido por esta nueva experiencia. Si no me equivoco, usted entró en el seminario con 14 años, ¿no? La vocación le llegó muy pronto, ¿no? Bueno, en aquel momento ya con 14 años decían que iba tarde al seminario. ¿Ah, sí? Es como cambia la perspectiva de los años, ¿no? Porque yo tenía compañeros que habían ido al seminario ya con 10 años, 10 y 11 años, ¿no? Entonces ya con 14 era hasta vocación tardía, ¿no? Pero ciertamente, sí, muy pronto sentí la llamada del Señor, la llamada a servirle, a hacer camino de esta manera, ¿no?, como sacerdote. Fue mi primera llamada. Estoy contento de haber respondido en esta vocación que he recibido. Estoy contento por toda la trayectoria que he tenido y por haber estado siempre disponible a lo que Dios me pedía a través de mis superiores. Es por lo que yo estoy aquí en León hoy. Pues muchas gracias, don Luis Ángel. Nosotros continuamos camino hasta Santiago. Y gracias por habernos atendido, y vamos a disfrutar un poquito de esta ciudad que es maravillosa. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Javier, que terminéis bien el camino, pero sobre todo que lo disfrutéis paso a paso, y que al llegar a Santiago sintáis la emoción de las distintas piedras que habéis encontrado, de las sorpresas que habéis encontrado, de la fe que habéis encontrado. Buen viaje, buen peregrinar y buena llegada a Santiago. Muchas gracias. La majestuosa Catedral de León abraza a los peregrinos a su paso por la ciudad. Restan algo más de 300 kilómetros hasta Santiago, y en algunos las fuerzas comienzan a flaquear.
Siempre es una suerte encontrar en el camino a gente como Sinín, que ha hecho de su bar un templo para los peregrinos. Sus paredes están escritas con miles de historias y vivencias, un museo de grafitis y lemas que cualquier persona que haga el peregrinaje puede sentir como propias. Como esta, solo ve más allá del horizonte quien está en el camino.